Ya, a comenzar la clase. Hoy día vamos a trabajar la primera parte en la clase de cálculo, que tiene que ver con el ejercicio que yo les había comentado del libro. Y vamos a tratar de poder revisar todas las actividades que aparecen ahí, ¿ya? Quiero saber, bueno, yo sé que excepto la señora Gloria Pérez, ella no tiene el libro, pero la señora señora María, ¿usted tiene su libro de matemáticas? Avísenme si me escuchan bien o no, ya, porque igual con el viento es como que se distorsiona un poco el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, ok. Sí, escucho bien. Ok. ¿Este libro lo tienen todos, todas y todos? Sí, yo lo tengo. Ya, ok, porque aquí yo le había dicho a Jessica que aquí vamos a trabajar en la lección de la página 30 y... La página 28, ¿ya? De la página 28 vamos a empezar. Lo voy a proyectar porque hay una mamita que no lo tiene, entonces para que le pueda sacar una fotito o para que lo pueda ir revisando junto con nosotras, ¿ya? Así que vamos a compartir. Vamos a compartir. Pantalla, pizarra, pantalla completa. A ver, ¿qué me aparece acá? Ya. Presentar ahora. Bueno, lo vamos a dejar como pantalla completa. Ya. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve el libro? ¿Se ve la lectura? Sí, profe, se ve. Ya, ok. Entonces, miren, hoy no voy a hacer la retroalimentación que hago siempre porque en esta lección nos vamos a llevar harto tiempo y en vista que tenemos que aprovechar los minutitos que tenemos, vamos a ir retroalimentando, pero a través de la misma lección, ¿ya? Profe, una consulta, disculpe. ¿Hay que escribir todo lo que está ahí? A ver, usted no tiene el libro, ¿cierto? Sí, lo que no tengo el libro. Mire, yo más que escribir, yo prefiero que le vaya tomando una fotito y después cuando hagamos los ejercicios, ahí va escribiendo, ¿ya? Ya. Porque igual es harta un buen poco la lectura. Así que prefiero mejor que saque una fotito y ponga atención y ahí vamos viendo, ¿ya? Ya, profe. Entonces, bueno, acá como ustedes bien saben, las chicas que ya tienen su libro, saben que este texto se trabaja en todos los ámbitos, se trabaja en ciencias naturales, en lenguaje, en historia y en matemática. Este es un texto que viene súper comprimido, en donde aparecen todas las 4 asignaturas, ¿ya? Pero para poder entender el contexto del problema, o de las actividades, más bien dicho, vamos a hacer la lectura de este texto, ¿ya? Que yo creo que lo más probable es que esa parte la van a trabajar en ciencias naturales, pero ya van a tener avanzado un poquito acerca de este tema, ¿ya? Entonces, el título dice, la familia se transforma. ¿Qué querrá decir ese título? ¿Quién me podría ayudar? ¿Quién me podría responder a eso? Si dice la familia se transforma, ¿qué querrá decir la palabra transforma o transformar? La cantidad de personas. Ya,
pero la palabra en sí, ¿qué querrá decir transforma? La palabra transforma. Ya, si no lo saben, díganme, no lo sabemos. No hay ningún problema, ¿ya? Yo se los explico. Pienso ¿Ya? que la palabra la familia se transforma, es como que se acomodan a los años que van pasando, o sea, creo yo, y se transforman a vivir de otra manera, ¿o no? Claro, exactamente. La familia Sí. se transforma. Transformar quiere decir que cambia, ¿ya? Puede cambiar, por ejemplo, los tipos de familia, puede cambiar la cantidad de integrantes de la familia, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando la familia desde hace varios años atrás versus a lo que hoy en día conocemos como familia, ¿ya? Entonces, dice acá, debido a las políticas de planificación familiar y a la extensión en el uso de anticonceptivos, el tamaño de las familias ha disminuido considerablemente en los últimos años. Entonces, ahí ya tenemos un factor que ha influido en que la familia haya ido sufriendo algunos cambios, ¿ya? Hoy las mujeres chilenas tienen en promedio la mitad de los hijos que tenía hace 40 años. Entre 1955 y 1962, las mujeres tenían en promedio 5,3 hijos, es decir, aproximadamente 6 hijos, ¿ya? Actualmente, en cambio, tienen 2,4 hijos. Si yo lo aproximo, estaría más o menos entre 2 hijos, 2 a 3 hijos por familia. Entonces, por otra parte, la disminución de la mortalidad ha hecho crecer la población de adultos mayores, planteando la interrogante de quién se hace cargo de su mantenimiento. ¿Qué querrá decir ese párrafo? Dice que la disminución de la mortalidad ha hecho crecer la población de adultos mayores. ¿Quién me podría decir qué entiende? O sea, yo lo entiendo como que ahora hay más adultos mayores que antes. Ya, ok. Claro, y también hay menos hijos que antes. Exactamente. De eso se trata en el fondo. Lo que pasa es que con todos estos avances de la tecnología, obviamente nosotros hoy en día tenemos internet, tenemos en nuestras casas refrigerador, lavadora, todas esas cosas que han mejorado la calidad de vida de las personas, pero a la vez también se han ido creando ¿cómo se llama? Iniciativas de salud pública, como por ejemplo el uso de anticonceptivos, ¿ya? El uso de anticonceptivos, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Ha venido a regular un poco la tasa de natalidad que antes había en Chile, porque antes la familia, yo me imagino que ustedes deben tener muchos hermanos. No sé, por ejemplo, en mi caso yo tengo 7. No, conmigo somos 7, somos 5 mujeres y 2 varones. Pero hoy en día, si ustedes se fijan en sus hijas o en sus hijos, las familias no tienen más de 2 hijos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema de anticonceptivo vino a regular la tasa de nacimiento de niños. ¿Y qué ha pasado con la población en general? La población en general, los adultos, hemos ido envejeciendo, pero como hoy en día ha mejorado nuestra calidad de vida, vivimos más años comparado con nuestros abuelitos, ¿cierto? Nuestros abuelitos vivían a lo mucho, no sé, 70, 75 años, y hoy en día perfectamente nosotros tenemos abuelitos en nuestras casas que están sobre los 80, 85 años, y en algunos casos sobre 100 años. Entonces, la población adulta lo que ha hecho es envejecer y no hay tantas muertes de adultos, ¿ya? Excepto por ahora por la pandemia que nos azotó bastante fuerte.
pero si siguiese el ritmo natural de lo que venía en nuestra sociedad, la verdad es que no habría tanta muerte de adultos mayores. ¿Por qué? Por las condiciones en las que estamos viviendo. O sea, si bien es cierto, hay ancianitos que realmente es una pena las condiciones en que viven, porque las pensiones no alcanzan para que sobrevivan de una manera digna, pero también hay otros ancianitos que las familias los cuidan, los ayudan, los cuidan y los quieren. Entonces, por supuesto que una persona que es querida, que es valorada, que es cuidada, tanto en su alimentación, tanto en su vida emocional, espiritual, obviamente va a vivir mucho más años que aquella persona que no tiene esas condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que pasaba más o menos en el 1900. En 1900, la esperanza de vida al nacer era de solo 30 años. Ahora es de 75 años. En 1960, el 36% de los chilenos era menor de 15 años y solo un 8% tenía 60 años y más. En 1999, en cambio, los menores de 15 años representan solo el 29% de la población y los adultos mayores el 10%. Para el 2025, ¿qué es lo que se está pronosticando? Que los menores de 15 años van a subir a un 22% y los adultos mayores van a aumentar al 18%. ¿Ya? ¿Se entiende ese texto o hay alguna duda? Aprovechen de preguntarme. Si no entienden algo, aprovechen de preguntarme. Ustedes saben que tienen la confianza para preguntar. Sí, yo entiendo un poco porque igual estuve estudiando ese día que no estuvimos en la clase. Me puse a estudiar en el libro, así que ahí como que anduve estudiando un poquito y entendiendo cómo, de qué se trataba ¿De qué se trataba? ¿Cierto? Sí. Ya, ok. Entonces, veamos, miren, aquí tenemos un gráfico. Este es un gráfico de barra doble, en donde aquí tenemos que aprender a analizar la información que nos entregan estos gráficos. Siento que estoy con eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo la escucho 2 veces, De profe. repente como que se corta, pero Yo la escucho muy despacito. Ya, y eso que tengo a todo volumen en el computador. es que por el temporal que hay. Sí, yo creo. A ver, espérenme. Ya, volvamos entonces. Ya, miren, observemos aquí el gráfico. Acá hay un eje, acá está el otro eje. Más adelante vamos a ver que aquí hay un eje que se llama X y el otro eje se llama Y, que son como las coordenadas que a mí me van a indicar cómo yo puedo ordenar la información en un gráfico. Entonces, miren, fíjense acá. El color amarillo, acá en la parte de abajo, ¿qué representa? ¿Representan la edad? Ya, la edad de las personas que tienen 60 años y más. Claro. Y el color azul es para los que representan menores de 15 años. ¿Cómo yo podría analizar este gráfico? Aquí es importante que ustedes puedan analizar, observar bien qué es lo que nos entrega como información el gráfico. Ya, a ver, ¿quién me podría ayudar? ¿Voluntaria? Eso entrega el porcentaje de las personas que habitamos, dijeron. Sí, sí, correcto. Acá están los porcentajes
de los cuales estuvimos hablando acá arriba, ¿cierto? Porque además el título dice menores de 15 años y mayores de 60 años en porcentaje, ¿ya? Entonces, miren, para que aprendan a analizar los gráficos. Tenemos el año 1960, dijimos que el color amarillo representa a las personas de 60 y más años y el color azul representa a los menores de 15 años. Si yo veo en 1960, miren, fíjense acá, ¿a cuántas personas mayores de 60 años habían? ¿Qué numerito es ese? 8. Ya, entonces sería 8%. Ya. ¿Y los niños menores de 15? ¿Cuántos habría? ¿Qué porcentaje? 39%. 39%, ok. Vamos ahora al año 1999. El color amarillo, ¿qué representa? 10%. 10% de las personas de 60 años De 60 y más. Ya. Y el color azul, 29%. 29%, ¿cierto? Veamos ahora el 2025. 18. 18%. ¿Ya? 18% de las personas de 60 años y más. 60 y más. Y el azul, 22% 22%. de menores de 15. ¿Qué análisis podrían hacer con respecto a ese gráfico? Que el 2025 van a ver casi lo mismo que menores de 15 y mayores de 60. Exactamente, ¿cierto? Para el 2025 se va a acercar mucho la brecha entre personas de 60 años y 22 años. Ujú. ¿Qué es lo que pasó con las personas menores de 15 años? Si en 1960 habían 39%. Que ahora las mujeres tienen menos niños. Claro, por supuesto. Entonces la natalidad, el factor de la natalidad disminuyó. Entonces ustedes se van observando la barrita y van viendo qué es lo que pasó. En cambio, ¿qué pasó con las barritas amarillas? Aumentaron su porcentaje. Casi están Sí, o sea, fueron aumentando, ahora subió, ¿cierto? aumentó, sí. Aumentó. Entonces, acá ustedes pueden, a través de solamente este gráfico, sin que hubiesen leído el otro texto, ustedes pueden hacer un análisis de la información y saber qué nos dice este gráfico. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Vamos entonces a la segunda parte, que es, bueno, acá dice trabajen en grupo, pero como en grupo no podemos trabajar, lo vamos a ir haciendo en conjunto, ¿ya? Veamos. En el texto se dice que las mujeres chilenas tienen en promedio la mitad de los hijos que tenían hace 40 años. ¿Qué razones pueden haber influido en este cambio? El uso del anticonceptivo. Ok, muy bien. Ya, ahí tendríamos una. ¿Qué otra situación más? Que muchas mujeres optamos, yo me incluyo, optamos por tener menos hijos por un tema de la economía, o sea, del tema de ingresos familiares, pobreza en este caso que se le decía antes. Ya, ok. Ahí tendríamos otra. ¿Qué otra razón podría ser? Bueno, es porque así con ese medicamento la mujer tiene tiempo de planificar la familia. Sí. Por el hecho de uno debe pensar siempre en el alimento y la educación para darle mejor educación a los niños, mejor alimentación también. Un mejor bienestar, ¿cierto? Para toda la familia. Exacto.
Ya, entonces en esa parte de ahí quiero que coloquen 3 razones. Ya, vamos a colocar ahí para que más o menos manejen la misma información todas. Salida de la mujer al mundo laboral. ¿Ya? La número 2, métodos anticonceptivos. Sí, revisen parientes cercanos, por ejemplo, de sus abuelos, tíos, es decir, ahí, respondiendo al tamaño. Y la número 3, mayor escolaridad en las mujeres. Entonces ahí tendríamos 3 generales, para que todas manejen más o menos las mismas ideas. Salida de la mujer al mundo laboral, el método anticonceptivo y mayor escolaridad. Si ustedes observan en su misma familia, ¿ustedes notan que ha habido algún cambio? Sí, ¿Sí? sí, bastante grande el cambio, Ya, ¿por qué? porque mis abuelos, por parte de mi mamá, Ya. tuvieron 14 hijos, 6 y 6, o sea, Wow. 7 y 7. Ya. Hombres y mujeres, dividió así 7 y 7, por lo que me conversó mi mamá. Y mi mamá tuvo 9 hijos. Ya. Y sus hermanas tuvieron de a 4, así. ¿Y usted tiene hijos? Yo sí, yo tengo 2, pero los hijos de mi mamá, todos tenemos de a 2 hijos nomás. Ya. Entonces ahí se nota, pero súper bien el cambio. Sí, se nota bastante. Ujú. De 2 hijos nomás tenemos. Ya. Vamos a la número 3 ahora. La número 2 tiene que ver con que ustedes observen en su familia o parientes cercanos si es que ustedes notan la diferencia entre la cantidad de hijos que tuvieron sus abuelitas o bisabuelitas versus a la cantidad de niños que tienen hoy en día las mamás más jovencitas. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿qué efectos puede tener a largo plazo la baja en la tasa de fertilidad? Menos población joven. ¿Quién me podría retroalimentar esa pregunta? Porque está preguntando qué efectos puede tener a largo plazo la baja en la tasa de fertilidad. Sería el problema sería de que habría menos población joven y la población es más vieja. ¿Ya? Eso iría a pasar, o está pasando ya. Sí, de todas maneras, pero eso tiene algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esa situación? Por los tratamientos que hay, diferentes Yo tratamientos creo que para la mantener consecuencia que pocas tiene, familias. o que va a tener, va a ser que va a haber más necesidad. Porque a los ancianos ya de los 65 ya los miran como la tercera edad, entonces no tienen posibilidad de trabajo. Exactamente. Ese es un efecto.
mayor pobreza, mayor precariedad para las personas adultas mayores. Entonces, ese es un efecto de que hayan pocos niños y haya muchos ancianos, ¿ya? Sobre todo porque tiene que ver que, como dice ahí su compañera, que a medida que uno va llegando, por ejemplo, a los 60, 65 años, ya nadie te quiere dar trabajo porque te consideran viejo o vieja. Y eso sucede en todos los trabajos. Si hoy en día ustedes, por ejemplo, ven en algunos avisos de trabajo, dice, se necesita señorita de 20, 30 años. Ya están reduciendo la edad en que una persona puede acceder a un determinado trabajo. Y si vemos que hoy en día las personas de 60, 75 años se mantienen pero súper bien y lo bueno que tienen es que tienen mucha experiencia con respecto a alguna actividad. Entonces, esa experiencia hoy en día no está siendo valorada. Lamentablemente, estamos perdiendo esa parte de esa ventaja, por decirlo de alguna manera, de las personas adultas mayores. Entonces, ¿qué le podríamos colocar ahí como efecto? Pónganle ahí, la población envejece, coma, eso significa que habrá menos manos de obra. Menos mano de obra para realizar ciertos trabajos. Y ahí también le podemos colocar que habrá pobreza. Ya, ¿estamos listos ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Después la número 4, la número 5, la vamos a dejar ahí porque esa tiene relación con el ejercicio que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Vamos a ver. 19. Profe, Sí. dice, la población envejece, eso habla que menos manos de obra y qué más, eso creo. Para realizar ciertos trabajos. Ya, gracias. ¿Ya? Y después le coloca una coma y también le coloca pobreza, ¿ya? Porque en el fondo todo eso lleva a mayor pobreza, nada más. Ya. Entonces, después viene una actividad donde dice la número 5. Según el censo, estamos en la misma página 29, ¿ya? Según el censo de 1992, el 19% de las familias son monoparentales. Monoparentales quiere decir que está conformado por uno solo de los progenitores. Puede ser papá o puede ser la mamá, pero hay uno solo, ¿ya? Y sus hijos e hijas. El 8,3% de la familia está constituida por una sola persona y el 6% está formada por personas que no tienen relaciones de parentesco. ¿Cuál es la actividad? Dice, construye un gráfico circular que represente de manera aproximada estas cantidades. Por ejemplo, se puede aproximar al 20%, al 10% y al 5% respectivamente. Lo importante es tener una idea aproximada de cuánto representa cada proporción. ¿Ya? Y aquí abajito aparece un texto. Pero esto lo vamos a hacer en un ejercicio práctico, ¿ya? Vamos a quedarnos en el 5 y voy a dejar de compartir porque quiero que lo hagamos en la pizarra, ¿ya?
Ya, vamos a ver entonces. ¿Recuerdan la clase anterior cuando yo les estuve hablando acerca del grado de la circunferencia? Cuando hablábamos del 100%, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿O no mucho? A ver, quiero que me digan si ven bien la pizarra, ¿ya? ¿Se ve bien o no? Un poquito más se ve la pared. Ahí, No se ve completa, sí, se ve como que le falta. ya. A ver, no he escrito nada en la pizarra, así que lo importante es que vean acá lo blanco, ¿ya? Sí se ve bastante, Ya, pero no ok. completa. Entonces, miren, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan de este círculo? Bueno, cuando dijimos que para las fracciones, para el porcentaje, dijimos que este es un todo. Es un todo, es un entero, todo o entero. Ya, y eso equivale en términos de porcentaje al 100%, ¿cierto? Ahora, si yo repartía vamos a pensar que era un chocolate, si yo lo reparto en dos partes iguales, aquí hay 50% y 50%. ¿Sí? Si tienen dudas, vayan interrumpiéndome, pregúntenme nomás, porque de eso se trata la clase, ¿ya? Ahora, miren, si yo vuelvo a partir este entero, esto equivale a 25%, 25%, 25% y 25%. De tal manera que si yo los junto, voy a tener el 100%. Ya. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, yo no, profe. Sí, no, ¿No me escucha, profe? no. ¿Profe, no escucha? A ver, hábleme, a ver. No, es que yo le estaba diciendo que no, que yo sí estaba entendiendo, pero parece que no me alcanza a escuchar al tiro. Sí, la verdad que está como con retraso. Sí. Ya, entonces, esto es la manera de recordar. ¿Por qué razón? Porque hoy día esto lo vamos a tener que llevar a grados, ¿ya? Grados. Esto de acá, en porcentaje, vale 100%, pero esto también yo lo puedo medir en grados y lo mido en grados para que después yo tenga que hacer la representación, ¿ya? Porque si yo no tengo un computador, tengo que aprender a hacerlo a manito nomás. Entonces, este completito, que es mi todo, que es mi 100%, equivale a 360 grados, ¿ya? Es decir, es un ángulo completo. Es un ángulo completo. Entonces, en el ejercicio nos está diciendo que tenemos que construir un gráfico. ¿Cómo yo puedo construir el gráfico? ¿Alguna idea de cómo yo construyo el gráfico? Este es un gráfico circular y el que vimos delante es un gráfico de barra, ¿ya? ¿Puedo borrar lo que está acá adentro? ¿Sí? Creo que no lo escuchó lo que dijo porque se pegó. Lo que estaba diciendo es que este es un gráfico de tipo circular o de torta, como algunos lo conocen, ¿ya? Y el que vimos delante del ejercicio, ese es un gráfico de barra.
Entonces, lo que yo estoy preguntando es si puedo borrar eso. Sí, profe. ¿Sí? Ya, ok. ¿Por qué les pregunto si puedo borrar? Porque vamos a ocupar este mismo para hacer el gráfico, ¿ya? Entonces, lo que nos estaba diciendo ahí que nosotros para poder construir esto, porque no tenemos en este minuto no tenemos ningún elemento para poder construir, es decir, yo no tengo un compás o un transportador para poder hacer los gráficos, entonces tengo que hacerlo como a manito nomás, ¿ya? Y para eso yo puedo ir aproximando las cifras. Entonces, decíamos que el 19% en el censo de 1992, yo voy a colocar la información acá, este es el censo de 1992. ¿Qué era lo que decía en el censo? Decía que el 19% era de familias monoparental, es decir, o vivía con una mamá o con el papá. Después estaba el 8,3% que vivía con una sola persona. Y el otro dato es que el 6% vivía personas que conformaban una familia, pero no tenían ningún parentesco. Es decir, no había ningún lazo de consanguinidad, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo puedo llevar esta información y llevarla y graficarla? Hacer mi gráfico. Ese es el punto. ¿Cómo yo lo hago? ¿Ya? A lo mejor a ustedes en la prueba no les va a salir explícitamente cómo hacer el gráfico, pero lo más probable es que les salga un gráfico y ustedes lo tengan que leer o lo tengan que interpretar, ¿ya? Entonces es importante que puedan manejar este contenido para que así se les sea más fácil poder responder. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que yo estos números yo los puedo aproximar. ¿Cómo los voy a aproximar? Este es el signo de aproximación, miren, es como dos pececitos. El 19% lo voy a aproximar a 20% para poder hacer mi representación. El 8,3 lo voy a aproximar y lo voy a llevar al 10%. Al 10. Y el 6, bueno, el 6 yo lo voy a bajar porque como subí acá al 10%, lo voy a bajar a 5, ¿ya? A 5%. Entonces, ahora, aproximándolo a estos números más cerrados, yo puedo graficar acá. Ahora el punto está en cómo yo puedo pasar el 20% y hacerlo gráfico. ¿A quién se le ocurre alguna idea de cómo yo lo podría graficar? Graficar, cuando yo digo graficar es como dibujar, hacer. ¿Alguna idea? Yo no le veo esa parte de su pizarra. ¿Alguna idea? Señora María, ¿quién me habló? Yo, la flor. ¿Ya? ¿Qué cosa no ve? No se ve la parte que escribió ahora último su pizarra, se le ve la mitad de la pizarra. A ver. Ahí. Un poquito más. Ahí. ¿Se ve ahí o no? Se ve la mitad de los números que escribió. A ver, mire, yo le digo porque lo dejé como chiquitito, a lo mejor por eso no se ve. El 19% lo aproximé a 20. El 8,3 lo aproximé a 10% y el 6% lo dejé solo en 5%. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que graficar esto, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el punto de cómo yo podría empezar? Ya aproximamos, eso nos va a ayudar bastante, pero aquí yo tengo que recordar algo, miren. Todo este circulito que vale 100% equivale a 360 grados. Entonces, yo ahora tengo que transformar este porcentaje y llevarlo a grados. ¿Cómo lo voy a hacer?
Si yo no tengo calculadora, si yo no tengo un transportador, yo tengo que acordarme, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a hacer una línea en el medio y voy a dividir mi todo en 50 y 50. Pero como tengo 20 y tengo 10 y tengo 5, lo voy a volver a subdividir. Y lo dejé en 4 partes iguales. Entonces, este equivale a 25%. Todo este lado que está aquí, de aquí a acá, equivale a un 25%. Este lado de acá vale 25% igual, 25% y 25%. Acá, justo en el centro, donde se unen las dos rectas, se forman ángulos. Estos se llaman ángulos rectos y valen 90 grados. Todo este angulito que está acá vale 90 grados. Se llaman ángulos rectos. Entonces aquí se forman 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí se forma el círculo completo y vale 360. Entonces, ¿queda claro ahí la idea? ¿Un poco? Aunque sea un poco. Ya, entonces, vamos a ver. El 20% yo lo voy a llevar a fracción. El 20%, ¿a cuánto estará representando en fracción? El 20%, si yo divido mi entero, ¿en cuántas partes tendría que dividir mi entero? 4. El 20%, si yo sumo 20 más 20 más 20 más 20 más 20, ¿cuánto junté ahí? 80 se divide en 5 partes. En 5 partes, muy bien. Entonces el 20% va a ser representado en 5 partes, es decir, la fracción va a ser un quinto. Es decir, que una parte representa al 20%. Ahora, para que yo sepa a cuántos grados corresponde, yo voy a tener que dividir 360, que es el total, que es todo mi circulito, lo voy a dividir en ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes tendría que dividirlo? 5. En 5, claro. En 5. Y ahora yo veo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 36? ¿5 por cuánto? ¿Por 7? Ya. 5 por 7 serían 35. Para llegar a 36 nos sobra una. Ya, y ahora el 5 en el 10. ¿Cuántas veces cabe? 2. 2. Ya. Entonces, aquí cabe 2 veces y no me sobra nada. Entonces, ¿a cuántos grados entonces representa un quinto? 72. 72 grados, exactamente. Un quinto, es decir, el 20% representa a 72 grados. Ya, ¿cómo yo lo voy a marcar? Aquí ahora el punto es cómo yo lo voy a marcar. Para eso yo ya sé que esta parte vale, aquí es un 25%, pero a la vez acá
Si yo me voy a grado, aquí en toda esta parte hay 90 grados, pero yo necesito ubicar solo 72 grados. ¿Cuánto es la mitad de 90? ¿Cuánto es la mitad de 90? 45. 45. Entonces, si yo trazo una línea de aquí, tendría que trazar una línea de aquí a la mitad, ahí ya tendría 45 grados, ¿cierto? Pero como son 72 grados, tengo que avanzar un poco más. 45 más 20, 40, 50, 60. A ver, serían 72 menos 45. En 6, 7. Serían 7, serían 27 grados más. Entonces serían 45 más 27. Entonces, miren, acá dijimos que vale, todo esto vale 90 grados. Si yo trazo una línea por la mitad va a valer 45 grados, pero como yo necesito representar 72 grados, tengo que correrme un poquito más. Entonces, más o menos la línea del ángulo de 72 grados tendría que estar por acá. Claro que más derechita la línea, sí. Ahí. Todo este espacio de acá vale 72 grados, ¿ya? Aquí estaría representado 72 grados. Aproximado, ¿ya? Porque aquí lo estamos haciendo como al cálculo al ojímetro. Toda esa parte estaría representando 72 grados, es decir, estaría representando al 20% de la población, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a colocar que son 72 grados. 72 grados. Ya, tenemos el 20%, dijimos que eran 72 grados, pero fíjense ahora el dato siguiente. Tengo el 10%. ¿A cuántos grados corresponderá entonces si tengo el 10%? Ni siquiera podría hacer este mismo cálculo, lo puedo hacer igual, pero miren, si ustedes observan que sacamos el 20% y ahora tengo el 10%, el 10% es la mitad de 20. Si el 20% valía 72 grados, la mitad del 72, ¿a cuántos grados correspondería? ¿Cuánto es la mitad de 72? Señora Betty, ¿cuánto es la mitad de 72 grados? 36. 36, ok. Sin que yo haga estos cálculos de acá, yo ya sé que el otro ángulo o el otro grado va a valer 36. ¿Por qué? Porque acá era el 10%, ¿ya? Entonces, 72 grados y acá 36 grados. Entonces, yo lo podría dibujar a continuación acá, pero vamos a hacerlo desde el otro punto de la parte de acá, desde esta parte. Entonces, vuelvo a hacer el mismo razonamiento que hice delante. Aquí se produce un ángulo recto, ¿cierto? Que vale 90 grados. La mitad de 90 grados yo sé que es 45. Como yo tengo que buscar 36 grados, voy a tener que hacer menos de 45 grados. Entonces, el cálculo tendría que ser menos de por ahí.
Ahí sería 45. Como por acá sería más o menos. Ahí. ¿Ya? Y acá, en esta parte de acá, tendríamos 36 grados. Aquí. Aquí tendríamos el otro ángulo, ¿ya? Y este vale 36 grados. ¿Logran ver la diferencia? ¿Qué me queda ahora de esa construcción del gráfico? ¿Qué otro dato me queda? El 5%. Ya. Entonces, yo ni siquiera con hacer el cálculo, solamente voy mirando. El 20% dijimos 72 grados, el 10% es la mitad de 20, por lo tanto, mitad del grado sería 36. El 5% es la mitad de 10. Por lo tanto, ¿a cuántos grados equivale el 5%? 2,5. 2,5, pero si 10% es 36 grados, ¿cuánto es la mitad de 36? 18. 18, claro. 18 grados. 18 grados porque es el 5%, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a medir 18 grados? Bueno, acá podría seguir en esta misma parte. 18 grados, si en esta parte de aquí a acá tengo 45 grados, perdón, de aquí a acá tengo 45 grados, ahí tengo 45 grados. Acá, wow, se puede cortar la luz en cualquier minuto, chicas, porque acabo de sentir algo que sonó como un cohete. Ya, si tengo 36 grados acá, voy a buscar los 18 grados restantes. A ver, 45, 18, aquí tendríamos 45. ¿Cuánto es la mitad de 45? 'Chicas, ¿cuánto es la mitad? 22. 22, ¿ya? Sí. Miren, de aquí a acá yo tengo 45 grados. Si yo marco la mitad, son 22, Sí. 22,5 grados. Pero como yo tengo que buscar 18 grados, quiere decir que mi ángulo va a tener que quedar un poquito más cerradito. Es decir, 18, yo creo que estaría por acá. Más o menos ahí. Y ahí tendríamos los 18 grados. Lo voy a marcar hacia abajo, ¿ya? Ya. Y acá estarían los 18 grados. Aquí estarían entonces los 18 grados. ¿Ya? Y aquí tendríamos las 3 medidas que nos estaba pidiendo para la construcción del gráfico. Y alguien me podría decir, ¿qué pasa con los otros espacios en blanco? Buena pregunta. Bueno, los otros espacios en blanco deben ser correspondientes a otro tipo de familia. Pero como solamente nos estaban pidiendo estos ítems, esto es lo que nosotros estamos graficando, ¿ya? En el fondo,
¿Cómo les resultó el ejercicio? Señora María. Un poco difícil. Lo encontró difícil, ya. Sí. ¿Qué fue lo que le encontró difícil? En sacar el porcentaje del gráfico. Ya, ¿el sacar porcentaje o transformar a grados? Sí, es lo mismo. Ya. A ver, lo que pasa es que porcentaje es un cálculo y llevar a grado es otro cálculo. ¿Se acuerda cuando llevábamos de fracción a decimal y de decimal a porcentaje? Sí. Ya, esto, bueno, en el fondo es como lo mismo, solo que ahora esto se complejiza un poco porque se lleva a grados, pero porque tiene que ver con medida de ángulos. Y la medida de ángulos, la próxima clase me parece mucho que nos toca trabajar con medida de ángulo. A lo mejor por eso le resulta difícil, porque es un contenido que todavía no hemos visto, ¿ya? Ya. Así que, miren, no quiero que se complique, solamente quiero que vaya logrando entender el ejercicio para que vea cómo se transforma el porcentaje a grados. Entonces, por ejemplo, hay otra forma de sacar los grados igual, pero ahí tendría que sacarlo de uno en uno. ¿Ya? Y eso sería como un poco más largo, porque por ejemplo los 360 usted lo puede dividir en 100 y ahí va a salir el valor por un solo grado. Entonces ahí les daría alrededor de 3,6. Un grado equivale a 3,6. ¿Ya? Sí. Pero es algo más largo, pero para conocimiento general, así se trabajan las transformaciones de porcentaje a grado. Pero la idea no es que se asusten, la idea es que ustedes más o menos tengan una noción de cómo se llega a esa representación, Sí. ¿ya? Porque en el fondo así se construyen los gráficos, solo que ahora les resultó difícil porque lo estamos haciendo a mano, pero hoy en día nosotros tenemos el computador y hacemos una planilla Excel y en la planilla Excel nos da la opción de hacer el gráfico, Sí. ¿ya? Entonces, pero esto es como cálculo a mano, es como matemática pura. Sí. ¿Ya? Pero no se asusten, la idea es que ustedes logren entender y ver cómo se van representando estas cifras, ¿ya? Vamos a la siguiente parte, entonces. Mire, en la página 30, si están con el libro, en la página 30 ahí viene otro ejercicio como bien parecido a este, al que yo acabo de hacer, ¿ya? Así que cuando lo lean, se les va a hacer pero no está mucho más fácil presentando. entenderlo. Nos vamos a ir No está compartiendo pantalla porque al ejercicio número 6 del libro. Seguimos en el libro, chicas. ¿Necesitan unos 10 minutitos para ir al baño para descansar? ¿Sí? Yo creo que sí. Ya, ok, mire, son las 10. Dejémoslo a ver, en unos 5 minutitos para que alcancen a ir al baño, y yo también, y volvemos para seguir avanzando con el otro ejercicio, ¿ya? Bueno.
¿Qué pasó? Que no se escucha nada. Se cortó. La profe, pero no veo nada. Aproveche de ir a buscarse un cafecito o algo mientras, porque las chicas fueron todas al baño, ¿ya? Ya, gracias. Ah, eso sí tiene ropa. Sí tiene. Tiene. Ok. Azul. Azul. Ya por aquí. ¿Ya estamos volviendo? ¿O todavía no? Mm, 1960. $1960. 1999. 2025. ¿Cuál es el otro numerito que escribió al final? 2025. Ya. ¿Ahí se ve? Ahí se ve mejor. Ya, ok.
Si la luz servirá. Ya. ¿Comenzamos? ¿Listas para comenzar? Ya. Ya. Vamos a trabajar en el ejercicio número 6 de la página 31, ¿ya? Ahí hay una tabla que también tiene relación con el mismo texto que trabajamos delante, ¿ya? Dice lo siguiente. Otros datos sobre la población que se registran en el texto se refieren a la edad de las personas. Para leer y analizar mejor dichos datos, se han ordenado en la siguiente tabla. Vamos en el libro, entonces. Estamos en el libro acá. A ver, no compartí, parece que no compartí. A ver. Ay, compartí. Profe, le hago una Sí. consulta. A mí me Cuénteme. sirven los libros que ustedes están ocupando, ¿son los mismos libros de básico de los niños o no? No, son distintos. Ah, ya, ya. Sí, es que estos libros son exclusivamente para educación de adultos. Ok, no hay problema, entiendo. Ya. ¿Se está viendo la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, sí se ve. Usted tiene Ya. tapado el 2025, hermano. Ya, ok. Miren, aquí estamos en el número 6, ¿ya? Esta es la tabla. Acá están los años 1960, 1999, 2025. Aquí ahora vamos a trabajar, pero la edad de la población. En 1960, menor de 15 años tenía un 36%, mayor de 60 años, 8%. En 1999, 29% y mayor de 60, 10%. 2025, 22% y mayor de 60 años, 18%. Entonces, como se puede observar, las mayores diferencias se dan entre los años 1960 y la proyección que hay para el 2025. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el porcentaje de la población que tiene y la que tendrá entre 15 y 60 años, pero en 1960, en 1999 y en el 2025. Entonces, vamos a tener que calcular aquí la cantidad de personas. Voy a dejar de compartir para que miren la pizarra. Ya. ¿Ahora están viendo la pizarra? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, estamos con retardo. Ya, entonces, tenemos que calcular las personas, cuántas personas habían en el 1960 que tenían alrededor de 15 años, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a tener que trabajar con la regla de 3 simple o ir a porcentaje. Entonces, en 1960, la idea es que ordenen su cuaderno de esta manera, pero háganlo horizontal para que les quepa toda la información, ¿ya? Como mi pizarra es chiquitita, yo la voy a ir subdividiendo, ¿ya? Ahí tenemos un año y acá tenemos la otra. Ahí. Entonces, vamos a trabajar. Aquí, en 1960, las personas, la cantidad de niños que corresponde a 15 años está representada
representa un 36%. Yo quiero saber cuántas personas representa el 36%. Entonces aquí voy a tener que trabajar con una proporción y ordenar mi información y hacerlo como regla de 3 simples, ¿ya? Para calcular el porcentaje. Aquí yo formé mi proporción. 15 años representa un 36%. X es un número que yo no lo sé, es desconocido, y eso representa al 100%. Entonces, ¿tienen alguna calculadora a mano? Sí. ¿Sí? Ya, entonces quiero que hagan lo siguiente. Dividan 36 dividido por 100. Ya, 36 dividido por 100. Y ahora ese resultado multiplíquenlo por 15. ¿Cuánto les va a dar? 5,4. Ya, 5,4. Entonces, pero como estamos hablando de cantidad de personas, lo que está diciendo que en 1960 habían 5,4 millones de niños o de personas que estaban alrededor de los 15 años. ¿Ya? Entonces, multiplicamos, ustedes dividieron ahí, entonces los de 15 años representa un total de 5,4 millones. ¿Ya? Aproximado, 5,4 millones. Ya, veamos ahora en 1999. En 1999, ¿cuál fue la representación? 15 años representa un total de 29%. Ahora yo quiero saber a cuánto equivale esa cantidad de porcentaje. Entonces, hagan lo mismo que hicieron delante. Dividir 29 dividido en 100 y ese factor que les da multiplican por 15. Hay algunos que les resulta más fácil hacer multiplicación cruzada. 15 por 100 dividido en 29. Me sale 4.35. ¿Cuánto les dio? 4.35. Ya. Eso corresponde a 4.350.000. Por 15. Entonces, a 4.350.000. Ya, veamos ahora el 2025. Los 15 años representa ahora un 22%. X representa al 100%.
Ya, entonces, 22 lo dividimos en 100 y lo multiplicamos por 15. ¿Cuánto les dio? 3.3. 3.3 millones. Entonces, 3,3 3.3. millones. Ya. ¿Por qué millones? Porque estamos hablando de la población nacional. ¿Ya? Es como que estuviésemos hablando de todos los jóvenes que habían en el país en esos años. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver a cuánto representaba la población de 60 o más años. Vamos a hacer lo mismo ahora. Porque aquí hicimos de 15 años, ahora vamos a hacerlo de 60 o más. Entonces tenemos 60 años, va a representada el 8%. El 8% y eso es X. Ya. Entonces, X, ¿a cuánto representa? ¿A cuánto representa el 8%? 4.8. 4.8. Ok, entonces aquí tenemos 4,8 millones. Ya, vamos al siguiente. Tenemos 60 años y va a estar representando al 10%. Y acá tenemos el 100% y tenemos X. Ya. X. ¿Cuánto les dio ahí? A mí me dio 6. 6. Ya. Eso quiere decir que son 6 6 millones. Sí, 6. Wow. Se me va a acabar la batería. Ya. Sigan con el otro, chicas. Ya. El otro es 60 años. Representa al 18%. 10,8. 10,8. Ok. 10,8. Ok. Y este de acá era 6 millones. Ya. Entonces, miren, ya hicimos el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden observar con este cálculo? Pueden llegar a la misma conclusión que llegaron cuando solamente observaron el gráfico sin hacer ningún cálculo. ¿Lo pueden relacionar? Por lo que yo entendí, profe, es que con esta manera de sacar los cálculos, se llega al punto exacto de la cantidad. Sí, claro. Bueno, miren,
aparte de practicar el sacar porcentaje, porque aquí llevamos a la práctica el sacar porcentaje, ¿ya? ¿Qué es lo que más podemos decir? Podemos hacer un análisis aquí de todos los años, pero ahora ya con números exactos. Si bien es cierto, el gráfico anterior es la misma información, pero está dada en porcentajes. Y aquí transformamos, bueno, en el ejercicio hicimos transformación a grados para medir y poder elaborar un gráfico. Y además estamos sacando la cantidad de personas que representan un determinado porcentaje, ¿ya? Pero finalmente el análisis, ¿cuál es? Pueden ustedes observar que con los niños que representan a la edad de 15 años, ¿qué fue lo que fue pasando? ¿Esa es la edad de la población, profesora? Sí, esa es la edad de la población. Sí, de las personas Sí, por año. ajá. Pero ¿qué fue pasando? Porque miren, aquí fuimos sacando el cálculo. Fue disminuyendo la población de la edad de los 15 años. Sí, muy bien. Eso fue lo que pasó. Que si bien es cierto, nosotros delante analizamos el gráfico, pero ahora con este ejercicio lo que estamos haciendo es corroborar la información que vimos delante en el gráfico. Porque delante en el gráfico lo que ustedes hicieron fue analizarlo, ver, observar. Pero ahora, con números exactos, ustedes están pudiendo darse cuenta que el análisis que hicieron inicialmente es coherente con los cálculos que hicimos acá. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, si yo veo la población de 15 años, en 1960 habían aproximado 5,4 millones de personas. En 1999 ya bajó porque ya estamos en 4.350.000. Y en el 2025 sigue bajando, 3,3 millones. Ahora, si yo veo la parte, por ejemplo, de los 60 años, veo que en 1960 habían 4,8 millones de personas que estaban más o menos en ese rango de edad. Ahora, si veo en 1999, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumentó, ¿verdad? Ya. Y en el 2025, ¿qué más pasó? Hay mucho más. Aumentando. Hay mucho más. Entonces yo aquí, con datos exactos, puedo decir que la población de 60 años va aumentando y eso significa que va a repercutir en muchas cosas en la sociedad. Primero, delante dijimos que el hecho de que hubiesen más personas mayores significa que hay un grado mayor de pobreza, porque las personas mayores generalmente se les cierran las puertas de trabajo, ¿ya? Eso no significa que las personas de más de 60 años no sean capaces de trabajar, claro que sí. De hecho, hoy en día nosotros vemos que muchas personas, a pesar de que tienen su pensión, se han organizado, se han reprogramado y han hecho sus propios emprendimientos, sus propios trabajos. Y lo hacen perfectamente. Entonces, la edad no es un factor como para que se te cierren las puertas laborales. Entonces, eso es el estudio que acabamos de hacer. ¿Se entendió un poco el ejercicio o lo encontraron difícil? No, sí, igual yo por lo menos lo entendí bastante, profe. Ya. Para mí es nuevo, profe, sí que no. Pero igual lo voy a entender. Ya, esa es la actitud. Muy bien. Ya. Entonces, bueno, nos quedó una parte que es la de confeccionar los gráficos, pero en realidad esto se repite como el mismo ejercicio que hicimos delante, ¿ya? Así que si ustedes se atreven, lo pueden hacer también en casita, ¿ya? Después, en la misma lección, en la página 32, ahí viene multiplicación de números decimales. Igual lo podrían avanzar y lo revisamos la próxima clase,
Profe, página cuánto. La página 32 y 33. Gracias. Ya. Entonces, ¿Cuándo tenemos la clase? ya para ir finalizando la clase, ¿qué aprendimos hoy día? Los gráficos Ya. ¿Qué tipo de gráficos? de medir la población, que del año 60 había más personas, que al año 2025 cada día hay menos juventud. Ya, ok. Muy buen análisis, señora Gloria. Ya, ¿qué más me podría complementar lo que dijo la señora Gloria? Yo aprendí lo mismo y lo más importante es sacar el porcentaje de la totalidad exacta. Ya, ok. Sí. Bueno, la próxima clase va a ser el jueves, así que si sienten que están como muy débiles en sacar porcentaje, podemos trabajar en sacar más porcentaje. Con resolución de problemas. ¿Les parece? Igual estaría bueno. Sí, profe, Porque así uno aprende un poco mejor. me parece muy bien. Ya, sí, porque yo sé que en las pruebas viene harto cálculo de porcentaje, así que necesito que queden expertas en porcentaje. Mm, A ver, ya, antes que terminemos la clase voy a pasar la lista. ¿Está la señora Elizabeth Contreras? ¿La señora Flor? Sí, Presente. ya, ahí estamos. Karen Barría. Albert Pérez Mancilla. Elizabeth Mancilla. también estoy. Ya. Jessica González. Jessica Millalonco. Marcela Hernández. Sí. Luisa Lucasí. La señora Betty. Presente, profe. La señora Verónica Vera. La señora María. Presente. Y la señora Marta Reyes. Ya. La voy a ingresar, señora Gloria. Ya. Gloria Pérez. Ya estamos a... Ya. Ok. Ya, chicas, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Nos vemos el jueves a la misma hora. Buenas noches, profe. Así que Buenas aprovechen noches, de una buena descansar noche. y nos estamos viendo. Sí. Muchas Chao, bendiciones, que chao. estén muy bien. Buenas noches, Un profe. abrazo, buenas noches. Buenas noches. Chao. Mm.